Una vez estaba drogándome con mis valedores en mi cantón. Pepe dijo, pásame el toque. Y yo, como un gesto de amabilidad, retiré de mis labios el papel de arroz enrollado con la planta medicinal verde repleta de tetrahidrocannabinol. Y aproximé mi mano hacia la de mi amigo, con aires de artista para que me diera las gracias con una voz profunda y cósmica. En esto llegó mi madre y en un ademán rápido giré hacia atrás observando cómo mi mundo millonario se desboronaba antes de que me dijera con un tono arbitrario, ¡qué bonito, hijo de tu... ¿Les ha pasado alguna vez? Es curioso cómo funciona la comunicación humana en contextos tan diversos y tan cotidianos. A veces puede resultar que un pequeño elemento modifique por completo un mensaje. En casos como este nos podemos dar cuenta de lo importante que es cada elemento en la transmisión de este mensaje. ¿En serio está bonito que hicieran eso? ¿Acaso su mamá pretendía emitir otra cosa? Tal vez su mamá escuche enjambre y en realidad sí le parece bonito que su hijo se inicie en tan grata sustancia para dar rienda suelta a la imaginación. Tendríamos que estar al tanto de todos los elementos que componen este mensaje, pero creo que entendiendo todo esto es más que obvio saber que el mensaje "qué bonito" intenta decir completamente lo contrario. Entonces, ¿qué es ironía? Ironía, del latino ironia, eso, y del griego consiste en decir lo contrario de lo que se quiere expresar haciendo evidente por el contexto el sentido humorístico de la afirmación. Tal como el ejemplo que acabamos de mencionar, la ironía se utiliza cuando se quiere decir algo completamente distinto de lo que se enuncia literalmente. Todos nos hemos topado con ejemplos diversos en nuestra vida cotidiana. Cabe aclarar que ironía no es sinónimo de sarcasmo, y más adelante veremos por qué. Existen diversos tipos de ironía según el contexto en el cual se expresan, que diferenciamos como tres principales. Ironía dramática. Este tipo de ironía suele darse en las obras literarias, por ejemplo, cuando surge de los eventos narrados y al margen de los personajes, de manera que solo los lectores podemos percibirla. Esto es ironía dramática. Entonces, si un joven se enamora de una mujer que pertenece a una familia enemistada con la suya, pero él no es consciente de ello, estaremos ante un caso de ironía dramática. Ironía situacional. Por otra parte, la ironía situacional sucede cuando el resultado de cierta situación es opuesta al esperado. Por ejemplo, si una estación de bomberos se quema, estamos ante un caso de ironía situacional. Sin embargo, no hay que confundir este tipo de ironía con la casualidad o la mala suerte. En comparación al ejemplo anterior, si mi casa se quemara, no sería un hecho irónico, sino tan solo una desgracia. Sin embargo, si después de haber dicho esto, mi casa de verdad se quemara, ahí sí que tendríamos un buen caso de ironía situacional, porque sucedió lo contrario a lo que yo esperaba, del mismo modo que no se espera que una estación de bomberos se queme. La ironía verbal. Tal como mostré en el primer ejemplo de la madre del hijo drogadicto, la ironía verbal es un recurso verbal para añadir significado adicional al mensaje. La figura retórica adquiere sentido en los diálogos con otras personas. A lo mejor conoces a alguien muy dado a usar este tipo de ironía, y aunque sus comentarios no te resulten demasiado graciosos, no tienen por qué ser ofensivos. Sin embargo, si esta persona usara con la misma asiduidad el sarcasmo, probablemente iría dejando una estela de odio a su paso. Existen diversos tipos de ironía verbal, clasificados en estas figuras: la antífrasis, el asteísmo, el carientismo, el clenasmo, el diasirmo, la mímesis y el sarcasmo. A continuación, explicaremos la definición de cada uno y ejemplos para poder aterrizar mejor las ideas y que puedan ponerlo en práctica en su vida. Guiño, guiño. Y comenzamos con antífrasis. Antífrasis es un tipo de ironía verbal en la que se da un nombre a algo o a alguien indicando una característica o cualidad contraria a la que posee. Se dice lo contrario de lo que realmente se quiere dar a entender, generalmente haciendo uso de adjetivos. Veamos algunos ejemplos. Todos conocemos a alguien a quien le dicen el greñas, pero le brilla la pelona cuando se para en el sol. O esos típicos comentarios de ¿a dónde tan peinado? ¿Traes gel? O cuando la prefecta en la escuela te decía ese copete joven, y más del estilo. Otro ejemplo podría ser el llamar alto a una persona bajita, llamar fortachón a una persona de constitución débil, o tu amigo al que le dicen el flaco. Asteísmo.
Este tipo consiste en dirigir graciosa y delicadamente una alabanza con apariencia de reprensión o vituperio. En otras palabras, fingir hablar mal de alguien como una forma de alabarle. Por ejemplo, deberías estudiar más, diciéndoselo a alguien muy estudioso. O decir, a usted le falta mundo, a un viajero. Cuando tu jefe te dice, oye, tú casi no haces nada, ¿no crees que deberías de trabajar más? Cuando eres el empleado del mes. A ti te falta leer algunos libros de historia universal, dicho a un historiador. Carientismo. En el carientismo se utiliza ingeniosamente frases o expresiones que suenan verdaderas o serias para burlarse del receptor. Se podría decir que el carientismo es el sarcasmo escondido. Tu poema me parece una maravilla, es lo más hermoso que he leído en mi vida. Cuando el emisor lo que realmente piensa es que el poema es un desastre. Cuando tu amiga, la que no se da cuenta y lleva 10 años terminando y regresando con él mismo, te pregunta que si crees que es una buena idea regresar con él. Y le dices, no, regresa con él, es el amor de tu vida y el único que te va a hacer feliz. Cuando tu amigo covidiota te invita a una fiesta en pleno botón de emergencia y le dices, pero qué fabulosa idea acabas de tener, ¿no crees que me debería de llevar también a la vecina? Nunca había visto una obra de arte tan espectacular, dicho después de ver un cuadro que le pareció espectacularmente feo. A continuación también les presento unos ejemplos en Los Simpson. Y he aquí unos jóvenes que seguro llegarán muy lejos. Damas y caballeros, los Ramones. Quiero decir que esta fiesta es un bodrio. Sí, vayan al demonio, Strip. ¡Lindos anteojos, 4 ojos! Sí, qué lindos zapatos. Frankie, Stein. Clenasmo. El clenasmo es una figura retórica que consiste en atribuir a alguien las buenas cualidades convenientes de nosotros y a nosotros las malas cualidades de las personas de las que nos estamos refiriendo. Dicho de otra manera, consiste en atribuir las buenas cualidades del emisor al receptor y las malas cualidades del receptor al emisor a modo de burlarse del receptor. Para que quede más claro, mencionaré algunos ejemplos. Te veo en muy buena forma, yo en cambio necesito hacer algo de deporte. En este caso, el emisor hace mucho deporte y se encuentra en buena forma, mientras que el receptor no hace nada de deporte ni se encuentra en buena forma. Cuando tu amiga, la niña de los plumones, que siempre pone atención en clase, te dice que seguramente te va a ir muy bien en el examen de neuro, pero que ella siente que va a reprobar, y termina sacando 100. Tú siempre eres muy puntual, en cambio yo siempre llego a última hora, cuando el emisor realmente recibe incentivos por puntualidad. Tu vigoroso estado atlético contrasta con mi débil figura, cuando en realidad es al revés. Se le llama diasirmo a una especie de figura que se comete ponderando en el discurso una cosa baja y ridícula, humillar la vanidad del otro avergonzándolo. Dícese entonces de denigrar a una persona por aspectos anteriores, como por ejemplo podríamos decir de alguien que reprobó la primaria y a la hora de tener proyectos en un grado superior, falla. Podrían decir, no me sorprende, ¿qué se puede esperar de alguien que reprobó cómo recortar uno? Hola. Hola. Veo que vienes como el Dr. Brown de Volver al Futuro. Amy viene como su esposa Clara Clayton de Volver al Futuro 3. Así es. ¿Tienes un peinado diferente? Sí. Te queda lindo. Hola, Sheldon. Hola. ¿Cómo es? Ay, por Dios, te ves increíble. Te declaro culpable de homicidio porque matas de risa. Técnicamente, la Suprema Corte no determina la culpabilidad o inocencia de un acusado. Solamente puede revocar o modificar la sentencia en base a una controversia estatutaria.
¿Y de qué se ríen? Lo que él asevera es correcto. Está sentado en mi lugar. No tienes lugar. ¿Ahora qué pasa contigo? Tal vez está molesto porque rompió su horario del baño. Entiendo que eso pueda ponerlo irritable. Un hecho interesante es que irritable en latín significa susceptible a la ira. Yo no te pedí que me explicaras la etimología. Otro hecho interesante es que etimología viene del griego. Oye, estás demasiado molesto, ya basta. ¿Y ustedes de qué diablos se ríen? Sheldon, él se porta como tú, se disfrazó de ti para Halloween. No. Entonces no se ríen de él. Se ríen de mí. No nos reímos de ti, nos reímos contigo. Pero no estoy riéndome. Entonces lo primero. La mimesis es la imitación de tonos de voz, gestos y movimientos de forma burlesca. Un ejemplo de esto sería Jay West de Victorious, que intenta denotar una característica de la protagonista, al hablar como actriz del cine español. El sarcasmo es una burla mordaz con la que se pretende dar a entender lo contrario o manifestar desagrado. Una crítica indirecta, pero la mayoría de las veces expuesta de forma evidente. Entonces, el sarcasmo es una expresión de forma irónica con fines crueles o para burlarte de alguien que consideras intelectualmente inferior. Seguro conoces un par. Hola. Esos chavos nos están mirando. ¿No saben que somos de dos mundos diferentes? ¿El normal y el popular? El de la camisa verde es un bizcocho. Aunque creo que algo cabezón, ¿no? Te odio. Hey, ¿se divierten o se invierten? ¿Te crees interesante? Uy, ¿dónde han estado que no las conocíamos, preciosas? Los estábamos esperando a ustedes. Nacimos en este cuarto, crecimos en este cuarto y pensábamos morir aquí, solas. Pero ahora que han llegado, nuestras vidas podrán empezar de nuevo. ¡Le gustas! Conclusión. Estos estilos de comunicación son usados día con día sin que los clasifiquemos o pensemos en su función, mucho menos en su nombre. Pero es importante el reconocerlos, ya que pueden usarse en ocasiones inapropiadas, sin ser consciente del todo.